Mientras mi hermana sostenía las llaves de su BMW flamante, yo estaba dentro de casa con un presupuesto de hospital doblado en mi regazo. Ella estaba radiante, riendo a carcajadas, sacudiendo el pelo como si saliera en un anuncio de un concesionario de lujo. Papá tenía el móvil en la mano, grabándolo todo. Mamá incluso le había atado un gran lazo rojo alrededor del capó, como si fuera la mañana de Navidad. No era Navidad. Era solo sábado. Estaba sentada a la mesa de la cocina, la misma donde solíamos hacer la tarea, comer espaguetis en platos de papel y discutir sobre el termostato. Pero esa tarde, el único sonido en casa era el zumbido del refrigerador y la alegría apagada del exterior. No dije ni una palabra. Solo miré el papel. Responsabilidad de bolsillo, $7,340. Había ido al PIN General 3 días antes, después de que la clínica cerca de mi trabajo me dijera que necesitaba más pruebas. Me harían escáneres y análisis de sangre. El médico fue amable pero serio. Lauren, esto no se va a curar solo. Si empeora, podría afectar más que solo el estómago. Asentí, tomé la impresión y me fui. Caminé 3 cuadras hasta la parada del autobús, sujetando mi abrigo con una mano y el presupuesto con la otra. Aún no se lo había contado a nadie. La verdad es que no. Ni siquiera a mamá. Hasta que estuviera segura. Se suponía que ese sábado sería el día en que lo mencionaría, tomando un café, quizás después de lavar los platos. Solo había que encontrar el momento adecuado. Pero allí estaban afuera, sonriendo y posando, llamando a Siena nuestra superestrella. «Te lo has ganado», dijo mamá radiante. «Te lo mereces». Y yo me senté detrás de la ventana, con una mano agarrando un diagnóstico y con la otra recorriendo la madera astillada del borde de la mesa. Lo curioso es que no sentí celos. Ni del coche, ni de ella. Me sentí olvidado. Como si alguien hubiera cerrado una puerta. No me di cuenta que todavía estaba atrasado. Y lo único que podía pensar era que, la verdad, el dolor no empezó de golpe. Fue apareciendo poco a poco. Al principio, solo sentía una opresión en el bajo vientre, algo que atribuía al estrés o quizás a demasiado café en ayunas. Ya sabes cómo es. Crees que no es nada. Caminaré para que se me pase. Pero luego empezó a despertarme por la noche. Al principio opaco, luego agudo, como si algo dentro de mí se retorciera con fuerza y no me soltara. Todavía no se lo he dicho a nadie. Todavía no. Trabajaba 4 días a la semana en la cafetería y librería Lantern del centro, principalmente reposición, turnos de barista y algo de caja. Sin prestaciones ni seguro médico. Solo lo justo para pagar el alquiler de mi mitad del sótano y comprar lo básico. Probé té de jengibre, compresas calientes y medicamentos sin receta. Incluso le pregunté a Cheryl, una de las camareras más veteranas, si conocía algún remedio casero. Me dio un frasco de aceite de clavo y me dijo: «Frótalo en tu vientre y reza». Pero nada se pegó. Nada funcionó. Pero seguí adelante, porque eso es lo que haces cuando eres el que no causa problemas. De pequeña, yo era la callada, la ayudante, la mano extra. Cuidé a Siena durante la mitad de su infancia mientras mamá trabajaba en el segundo turno y papá dirigía su negocio de jardinería. Siena siempre fue la chica de oro, notas excelentes, concursos de ortografía, recitales de flauta y campamentos de verano. Yo sería el que estaba detrás de la cámara mientras mamá gritaba: «Sonríe más grande, cariño». Y lo hizo. Siempre. No le guardé rencor por eso. En realidad, no. Con el tiempo se hizo evidente que algunas personas brillan de forma natural en una familia, y otras mantienen las luces encendidas en un segundo plano. Así que cuando ya no pude ignorar el dolor, fui a la clínica a 2 cuadras de la librería. Me hicieron unas pruebas rápidas y me dijeron que necesitaba ver a alguien en PIN General. Esperé una semana más solo para programar eso. Mi cuerpo ya sabía que algo andaba mal, pero mi billetera no estaba lista para aceptarlo. Esa cita fue aquella en la que el médico me miró a los ojos y me dijo: «Podría necesitar cirugía. La endometriosis podría estar avanzada. Si no la tratamos pronto, podría afectar su salud reproductiva y más». Me entregó un sobre grueso con mis análisis de sangre, el resumen de la exploración y el presupuesto. «Es manejable», añadió, intentando suavizar el peso, «pero no te sientes con esto». Asentí, dije gracias y caminé lentamente a casa.
Eso fue 3 días antes de que el BMW apareciera en nuestra entrada. No dejaba de pensar que si se lo hubiera dicho antes, si hubiera dicho algo el día que recibí los resultados, quizá habría cambiado. El sábado transcurrió, pero en el fondo, esperé hasta después de cenar. Nada especial. Solo restos de fiti horneado y una ensalada mixta de marca blanca, de esas comidas en las que nadie habla, solo mastica, con la tele murmurando de fondo. Dejé que terminaran, lavé algunos platos, me sequé las manos con la punta de un paño de cocina que había visto en la cocina desde el instituto. Entonces dije, ¿puedo hablar con ustedes un segundo? Recuerdo lo despacio que mamá giró la cabeza, como si le hubiera pedido que pausara una reunión muy importante en lugar de una repetición de encis. Papá silenció la tele, pero no me miró. Solo miraba al frente, como si lo que tuviera que decir fuera a ser complicado. Ya me sudaban las palmas de las manos. «Se trata de algo médico», comencé. Visité a un médico en el PIN general. Creen que es endometriosis, quizás avanzada. Silencio. Tragué saliva y seguí. Dijo que la cirugía sería lo mejor. «Aquí tienen el presupuesto», añadí, deslizando el papel doblado sobre la mesa. «He tenido mucho dolor». Mamá miró el papel, pero no lo tocó. «¿No siempre tuviste problemas estomacales?», preguntó, como si hubiera sacado a relucir alguna vieja lesión de tobillo de quinto. «Esto ya no es lo mismo», dije en voz baja. «Ha empeorado». Papá dejó escapar un suspiro largo y cansado, de esos que había oído cientos de veces de niño, normalmente justo antes de una clase. «Lauren, no estamos diciendo que no nos importe», empezó, frotándose las sienes. «Pero la situación está complicada ahora mismo, con los tipos de interés, la inflación. Todo, ya sabes cómo es». «No te lo pido todo», dije rápidamente. «Puedo cubrir una parte. Es solo que no puedo hacerlo todo sola». Mamá se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en la mesa. «¿Has buscado préstamos médicos o en GoFundMe? La gente de tu edad lo hace todo el tiempo ahora. Ya no eres una niña, Lauren». Eso me impactó más de lo esperado, no porque estuviera equivocada, sino porque no había ni un atisbo de preocupación en su voz. Solo una incomodidad. Solo un problema que subcontratar. Asentí y dije, «De acuerdo». Tomé el periódico y caminé en silencio por el pasillo hasta mi habitación. Detrás de mí, escuché el clic del control remoto cuando papá volvió a subir el volumen. Eso fue todo. Sin portazos, sin discusión, nada. Y sentado en el borde de mi cama esa noche, no pude evitar pensar. Cuando necesitar ayuda se convirtió en algo por lo que tenía que disculparme. El coche llegó el fin de semana siguiente. Escuché el pitido de la camioneta justo después de las 11 de la mañana, una plataforma del concesionario local entrando en la entrada como si perteneciera a ese lugar. Estaba de nuevo en la cocina, enjuagando mi taza de café. «Lauren», me llamó mamá desde el porche, «ven a ver qué tiene tu hermana». Lo dijo como si fuera una sorpresa, pero todo parecía planeado. El listón, el momento, el teléfono ya en la mano de papá, preparado para grabar. Salí. Pero no fui muy lejos, solo me quedé cerca de la puerta mosquitera. Siena estaba de pie junto al BMW blanco, con los ojos abiertos y las manos en la cara, como si no pudiera creerlo. «¿Es esto real?», rió. «De verdad es mío». «Te lo has ganado, cariño», dijo papá, haciendo zoom con su teléfono. «Graduarte con honores, conseguir esa pasantía. Esto es solo el principio». Mamá ya estaba posando, inclinando el cuerpo para sacar la mejor foto. Sonriendo con las llaves, dijo, «Hagamos una para Facebook». «Ah, y un boomerang». Siena sacudió su cabello y giró el llavero entre sus dedos como si lo hubiera hecho cientos de veces. Me quedé allí de pie, a la sombra del marco de la puerta, con una mano todavía húmeda por el lavabo. Nadie me miró. Ni una sola vez. No quería el coche. Ni siquiera quería llamar la atención. Solo quería que me vieran. Que alguien se volteara hacia mí y me dijera, «Hola, ¿cómo estás?». Pero ahora se reían, bromeaban sobre viajes por carretera y seguros, y decían, «No vas a exceso de velocidad, ¿verdad?». Y me di cuenta de que podría haber desaparecido en ese momento, haber caminado derecho por la acera y haber seguido adelante, y nadie se habría dado cuenta hasta que llegara el momento de publicar la foto grupal.
Fue entonces cuando volví a la casa, cerré la puerta suavemente detrás de mí y me quedé mirando la esquina del refrigerador. Había un imán con una foto antigua pegada, unas vacaciones de hace años. Siena en el centro, papá la abrazaba y mamá sostenía la cámara. Yo era la que tenía el rostro recortado, media sonrisa, media hombro, y de alguna manera, incluso entonces, ya habían aprendido a enmarcar un recuerdo sin mí. Después de ese sábado, dejé de intentar ser parte del ruido. Ajusté mi horario de trabajo, tomé más turnos de madrugada, cerré algunas tardes y acepté cuando el gerente preguntó quién podía cubrir los domingos. Nadie en casa se dio cuenta. A veces, llegaba después de las 9 de la noche, con los zapatos empapados de lluvia y el delantal doblado en la mochila. La casa estaba a oscuras, salvo por el destello azul del televisor a través de la cortina de la sala. Otras veces, ya me había ido para cuando alguien se despertaba. Empecé a comer en el trabajo, paquetes de avena durante el descanso entre el ajetreo del desayuno y los clientes habituales del club de lectura. Lo que quedaba en la vitrina de pasteles a las 3 de la tarde, lo envolvía en servilletas y lo comía de pie en el pasillo trasero. Mi habitación se convirtió en un almacén para mí, más que un lugar para descansar. Dejé de llevar la ropa al cesto principal. Empecé a lavar la tarde por la noche en el fregadero del garaje. No quería preguntas. No quería compasión. El dolor no había desaparecido. De hecho, había cambiado de forma. Se había vuelto más silencioso pero más agudo, como si mi cuerpo hubiera aprendido a sufrir con más educación. Una mañana, mientras limpiaba mesas cerca del escaparate, una clienta a la que apenas conocía me miró y me dijo: «Cariño, ¿estás bien?». Parpadeé, no por lo que había dicho, sino porque había dicho algo. «Estoy bien», susurré. Pero no se lo creyó. Simplemente me dirigió esa mirada que no había visto en semanas, preocupación. Esa noche, volví a casa y abrí la aplicación de calendario familiar que habíamos usado durante años, vacaciones, citas, cumpleaños. Me borré una línea a la vez. Luego fui al mural de fotos de la sala. Para empezar, no salían muchas, pero había una de nuestra fiesta de graduación en el patio, hacía 3 años. Siena, con el birrete inclinado, mamá, con flores, papá con pinzas para barbacoa, yo al fondo, con la lista de invitados. No lo quité. Solo lo giré un poco sobre el clavo para que quedara inclinado en dirección contraria a la luz. No di portazos. No me despedí. Pero al día siguiente, cuando Siena llegó a casa con comida para llevar y preguntó: «¿Dónde está Lauren?», mamá ni siquiera se detuvo a mirar alrededor. Solo dijo: «Probablemente en el trabajo». Y eso fue suficiente para todos. ¿Pero qué pasa cuando nadie se da cuenta de que dejaste de volver? Empezó con una llamada, no a mí, sino a mis padres, de mi abuelo. Casi nunca los llamaba. Prefería mensajes de texto o algún que otro correo electrónico grupal con demasiados puntos suspensivos y el asunto en mayúsculas. Pero esta vez fue diferente. Me enteré de ello de segunda mano, a través de la tía Mariane, quien trabajaba con él en la junta directiva del fideicomiso de vivienda. El abuelo había recibido una carta de la oficina financiera de la universidad. Al parecer, Siena había pedido un préstamo a nombre de la familia, avalado sin permiso, para alquilar su apartamento en la zona alta. La pasantía de la que presumía, sin remuneración. El trabajo extra, despedido a las 2 semanas. Y el coche, sin pagar en su totalidad. Ni de cerca. El concesionario había enviado un aviso a la dirección de su padre, el pago final pendiente. El abuelo ya había visto suficiente. Llamó con calma y firmeza y les dijo que se sentaran. «¿Sabes dónde está Lauren?», preguntó. Silencio de su parte. «¿Sabes por lo que está pasando?». Más silencio. «Porque ella me llamó», mintió. Y sé que esa última línea dijo algo. No me llamaron enseguida, pero dejaron de publicar los TikToks de Siena. Desaparecieron. Mamá archivó todas las fotos de la graduación. El coche con cintas. La selección desapareció. Observé desde la distancia, en silencio, quieto, como alguien que observa a desconocidos reorganizar una habitación en la que olvidaron que alguna vez viviste. 2 semanas después, papá envió un mensaje de texto grupal: «Si alguien sabe algo de Lauren, pídanle que llame a casa». No respondí, pero lo leí. Esa misma noche, recibí una carta. No un correo electrónico,
sino un sobreimpreso, dirigido a mano, con el abuelo dentro. Un cheque y una nota adhesiva escrita a mano, para lo que necesites. Nunca fuiste invisible para mí. Esa fue la primera vez que lloré de verdad. No de dolor, sino porque alguien, solo una persona, había recordado que yo era más que un simple fondo. Unos días después, mamá intentó llamar, luego papá. No contesté. No llamaban para disculparse. Llamaban porque se estaban rompiendo cosas y necesitaban a alguien que no las soltara. Pero yo no iba a volver. Había sido la callada durante tanto tiempo que olvidaron que callada no significa débil. Olvidaron que a veces la persona sentada al borde de la foto es quien recuerda de dónde venía la luz. Y ahora, estaban sentados en una mesa con una silla vacía, finalmente notando el asiento que siempre había mantenido todo unido. No dejaron de intentarlo. Mensajes de texto, llamadas perdidas, un mensaje de voz de mamá que empezaba con «Ni siquiera sé por qué estás tan molesta» y terminaba con «La familia sigue siendo familia, Lauren». Ese se quedó sin abrir. No los bloqueé. Simplemente no respondí. El abuelo vino a verme una vez, solo para ver cómo me sentía después del procedimiento. Le dije la verdad, la recuperación era lenta, pero me estaba curando. «Está bien», dijo, «pero no vuelvas allí a menos que quieras». Asentí, aunque no podía verme. Pasaron las semanas. La estación cambió, y de repente, llegó el otoño. Una tarde, me encontré con papá en la farmacia. Él me vio antes de que yo lo viera. Detenido en el pasillo, sosteniendo una botella de medicina para el resfriado. «Len», dijo suavemente, como si decir mi nombre tan solo pudiera hacerme retroceder. Lo miré, realmente lo miré. Parecía más pequeño, como si el mundo se hubiera hundido en su interior. «No sabía que aún estabas por aquí», dijo. Sonreí solo un poco. «Nunca estuve lejos», dije. Abrió la boca, tal vez para explicar, tal vez para preguntar, pero lo interrumpí suavemente, con voz tranquila. «Estuve ahí todo el tiempo. Simplemente no miraste». Y con eso, pasé junto a él, sin ira ni drama. Solo una frase con la que no pudo discutir, y un silencio que, por una vez, no me correspondía cargar. En acción de gracias, enviaron una foto grupal, una gran mesa de comedor, el pavo en él. «¿Sabes por lo que está pasando?» Más silencio. «Porque ella me llamó», mintió. Y sé que esa última línea dijo algo. No me llamaron enseguida, pero dejaron de publicar los TikToks de Siena. Desaparecieron. Mamá archivó todas las fotos de la graduación. El coche con cintas. La selección desapareció. Observé desde la distancia, en silencio, quieto, como alguien que observa a desconocidos reorganizar una habitación en la que olvidaron que alguna vez viviste. 2 semanas después, papá envió un mensaje de texto grupal. «Si alguien sabe algo de Lauren, pídanle que llame a casa». No respondí, pero lo leí. Esa misma noche, recibí una carta. No un correo electrónico, sino un sobreimpreso, dirigido a mano, con el abuelo dentro. Un cheque y una nota adhesiva escrita a mano, para lo que necesites. Nunca fuiste invisible para mí. Esa fue la primera vez que lloré de verdad. No de dolor, sino porque alguien, solo una persona, había recordado que yo era más que un simple fondo. Unos días después, mamá intentó llamar, luego papá. No contesté. No llamaban para disculparse. Llamaban porque se estaban rompiendo cosas y necesitaban a alguien que no las soltara. Pero yo no iba a volver. Había sido la callada durante tanto tiempo que olvidaron que callada no significa débil. Olvidaron que a veces la persona sentada al borde de la foto es quien recuerda de dónde venía la luz. Y ahora, estaban sentados en una mesa con una silla vacía, finalmente notando el asiento que siempre había mantenido todo unido. No dejaron de intentarlo. Mensajes de texto, llamadas perdidas, un mensaje de voz de mamá que empezaba con «Ni siquiera sé por qué estás tan molesta» y terminaba con «La familia sigue siendo familia, Lauren». Ese se quedó sin abrir. No los bloqueé. Simplemente no respondí. El abuelo vino a verme una vez, solo para ver cómo me sentía después del procedimiento. Le dije la verdad, la recuperación era lenta, pero me estaba curando. «Está bien», dijo, «pero no vuelvas allí a menos que quieras». Asentí, aunque no podía verme. Pasaron las semanas.
La estación cambió, y de repente, llegó el otoño. Una tarde, me encontré con papá en la farmacia. Él me vio antes de que yo lo viera. Detenido en el pasillo, sosteniendo una botella de medicina para el resfriado. Len, dijo suavemente, como si decir mi nombre tan solo pudiera hacerme retroceder. Lo miré, realmente lo miré. Parecía más pequeño, como si el mundo se hubiera hundido en su interior. No sabía que aún estabas por aquí, dijo. Sonreí solo un poco. Nunca estuve lejos, dije. Abrió la boca, tal vez para explicar, tal vez para preguntar, pero lo interrumpí suavemente, con voz tranquila. Estuve ahí todo el tiempo. Simplemente no miraste. Y con eso, pasé junto a él, sin ira ni drama. Solo una frase con la que no pudo discutir, y un silencio que, por una vez, no me correspondía cargar. En acción de gracias, enviaron una foto grupal, una gran mesa de comedor, el pavo en él.